Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a esta la primera charla de un ciclo titulado Arquitectura de la Luz, un ciclo que hemos tratado de armar con mucho cariño desde principios de este año y que finalmente llegó el día, y que estamos partiendo en un día también bastante especial. Se celebra, se conmemora un aniversario más del encuentro del arquitecto Antonio Gaudí con el padre, la partida de Antonio Gaudí, el arquitecto Antonio Gaudí, el aniversario de su muerte. Entonces vamos a partir esta primera, como les dije, primera de tres charlas sobre esta arquitectura que nos habla justamente de la luz. Antes de la presentación de quien está hoy como invitada panelista, la arquitecta Chiara Curti, les explico para quienes no saben, pero si no también les recuerdo para quienes nos acompañan en nuestras charlas, que tenemos una modalidad que, en primer lugar, la profesora panelista hace una presentación de unos 45 a una hora, 45 minutos a una hora, para después proceder a las preguntas. Las preguntas y comentarios las pueden ir dejando en el chat para después que termine la presentación nosotros poder moderar las preguntas y transmitírselas con nombre y apellido. Así que desde ya los invito a que todas las dudas que vayan surgiendo o todos los comentarios que vayan surgiendo, bueno, los vayan dejando en el chat y así no perdernos la oportunidad de tener esta dinámica de conversación con nuestra invitada del día de hoy, que por cierto, bueno, es una arquitecta bastante reconocida y que por eso también nos tiene bastante feliz. Bien, Sofía de León es la directora del Centro para la Enseñanza de la Religión Católica, a quien presento porque este es un esfuerzo grande que estamos haciendo la Dirección de Extensión Cultural junto con el Centro para la Enseñanza de la Religión Católica para poder llevar este tipo de charlas a cada uno de ustedes. Así que, Sofía, eh, te dejo el honor de poder presentar a nuestra panelista el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos, algunas noches más que tarde. Así que, bueno, nada, presentarla a Chiara Curti. Chiara es arquitecta, graduada en el Politécnico de Milán. Ha obtenido el doctorado cum laude en Ciencias Humanas e Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Su tesis explora la relación entre la vida y la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. En el 2022 publicó el libro La Sagrada Familia Catedral de la Luz, traducido a 6 idiomas, que vendió más de 2.000 copias en su primer año de publicación. Su principal actividad se centra en el campo del patrimonio religioso, donde trabaja como investigadora presentando regularmente los resultados de sus estudios en congresos y en seminarios científicos. Es un honor tenerte, Chiara, con nosotros. Tenemos muchas ganas de oírte y que nos traigas un poco de la maravillosa Sagrada Familia a cada uno de los que estamos ávidos por oírte. Así que sin más, te dejamos para no robarte ni un minuto más. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Sofía. Raúl, como bien comentaba Sofía, yo soy arquitecta, doctora en Historia del Arte y mi perfil, claro, un poco extraño entre el técnico y lo humanístico, pero realmente se asemeja a a la preparación que podía recibir un arquitecto en la época de Gaudí, ¿no? Más parecida a lo que podemos tener hoy, ¿no? Cosa que un poco manteniendo también las distancias, creo que me ha facilitado en esta tarea de estudiar su vida y su obra, ¿no? Hemos pensado que hoy se celebra 99 años de la ida al cielo de Gaudí, un poco inaugura también el año Gaudí esta fecha, en la cual se espera también que Gaudí pueda ser declarado beato. Y en una hora, ¿no? He pensado, bueno, tendré que hablar de Gaudí, de la Sagrada Familia, así. Entonces, he pensado que la única herramienta, ¿no? que tenemos para poder ir a la esencia de quién era esta persona y qué estaba haciendo, ¿no? Un poco, eh, es un poco pensado de que para entender una persona, a veces nos dicen mucho más un gesto, una palabra,
una mirada que el recorrido cronológico de sus obras, ¿no? Y es por eso que he decidido abordar tres temas que nos permiten acercarnos un poco al personaje de Gaudí y sobre todo a el Gaudí de la Sagrada Familia. Respecto a Gaudí, nosotros estamos jugando con una gran ventaja respecto a otros arquitectos, porque Gaudí no solamente hizo obras de arquitectura excepcional, sino que también dejó una huella imborrable en todas las personas que le conocieron, ¿no? Se han escrito una infinidad de biografías, monografías, ensayos sobre su obra, así desde los más diversos enfoques y lugares del mundo, pero la novedad respecto a otros arquitectos es que muchos de ellos escribieron, muchos de ellos, de aquellos que escribieron, pues le conocieron, ¿no? Entonces, son realmente testimonios y he pensado que estos testimonios pueden ser como un buen punto de partida para descubrir efectivamente quién era, ¿no? Para descubrir quién era Gaudí como arquitecto y he pensado de hablar de una relación humana porque es dentro de la relación humana que se ve, que surge, ¿no? La vida. Y entonces de hablar de cómo él se relacionó con el constructor que prácticamente hizo todas sus obras civiles, Josep Bayofont, que construyó la Casa Milá, la Casa Batlló, entre otras obras. Y luego también a través de los ojos de un artista, y aquí he elegido un artista uruguayo para elegir a alguien de América, ¿no? Que ha sido Joaquín García Torres, que a pesar que ha sido un artista que decidió no trabajar con Gaudí, o sea, que trabajó pocos años con Gaudí, explicó de una forma muy exhaustiva cómo se trabajaba a sus órdenes y también hablar un poco de la relación con los jóvenes arquitectos, ¿no? Yo en principio pensaba que la mayoría de las personas que lo iban a escuchar, no sé si es verdad o no, pero que muchos iban a ser arquitectos o jóvenes arquitectos, y Gaudí, la verdad que pasó muchísimo tiempo a estar con los arquitectos, ¿no? Entonces, para hablar un poco de la vida relacional y de cómo esta vida relacional y de dónde brota también la idea, ¿no? De la Sagrada Familia y cómo esta luz reside sea en la luz física, pero también en la luz de las personas, ¿no? Que vivieron con él. Entonces, yo empezaría con Gaudí visto desde constructor, del constructor que ha hecho la mayoría de sus obras, ¿no? Tradicionalmente, la autoridad de un arquitecto se mide por su capacidad de crear belleza a partir de la materia, ¿no? Es una imagen tan potente la del arquitecto que incluso al describir la creación divina se recurre a la figura de Dios como arquitecto. Las arquitecturas de Gaudí, sobre todo al alcanzar la fama, se alejan de esta imagen del creador de la perfección desde la nada. La mayoría de sus obras, desde la cooperativa matronense hasta la propia Sagrada Familia, comparten una característica, el inacabado. Entonces, yo quiero hacer como un recorrido un poco de sus obras. Por ejemplo, si nosotros miramos la cooperativa obrera matronense, no se acabó. La Casa Batlló es una reforma de una casa preexistente. Las Teresianas ya estaban a medio construir cuando él llegó como arquitecto. El Parque Güell nunca llegó a urbanizarse. El primer misterio de la gloria de Rosario Monumental de Montserrat no lo terminó él. La Torre Bellesguard tampoco llegó a acabarla. La Casa Milá no se culminó conforme al proyecto original de Gaudí. La Colonia Güell tampoco. El Palacio Episcopal de Astorga y la reforma de la Catedral de Mallorca no los empezó él ni lo terminó, para no hablar de su obra cumbre, la Sagrada Familia, que tampoco ni la comenzó ni la completó. E incluso la Casa Vicens, que fue completamente diseñada y construida por Gaudí, fue modificada por otro arquitecto poco después de su finalización y él no quiso intervenir. Luego, el capricho de Comilla nunca lo vio construido, ¿no? Entonces, esto un poco para decir que, y también, bueno, también hay otra obra, las escuelas, ¿no? Que las escuelas de la Sagrada Familia, que la obra de la cual fue promotor y arquitecto, la construyó en un emplazamiento sabiendo que tarde o temprano la continuación del templo obligaría a su demolición.
sea, puede parecer que Gaudí no buscaba el cumplimiento, pero tampoco la fama parecía ser su prioridad, porque si se analizan quién eran sus clientes, lo lógico sería que un arquitecto, al hacerse famoso, atrayera encargos cada vez más importantes. Sin embargo, Gaudí seguía unos criterios que nos escapan totalmente. Por un lado, imaginaba proyectos grandiosos como la Misión de Tánger, que fueron un ensayo general para la Sagrada Familia, con la diferencia que en este caso nunca llegaron también a construirse. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, firmaba y realizaba el proyecto de un taller de una cerrajería para unos colaboradores suyos, los hermanos Badía, junto a la Sagrada Familia. Era un taller que se distinguía de las demás naves industriales de la zona por ser muy pequeño y su fachada contaba únicamente con una puerta y una ventana. Entonces, ¿qué hacía entonces un arquitecto de renombre construyendo un pequeño taller de artesanos del hierro? Otro dato insólito en relación a las conexiones de Gaudí es el círculo de personas con la cual trabajaba. Se repiten proveedores de servicios, se repiten clientes, a veces los proveedores son también clientes, y en otras ocasiones estos últimos aparecen en obras como promotores. Por momento, Gaudí parece considerarse a sí mismo como un simple obrero al servicio de cualquier empleador, ¿no? Observando los clientes de Gaudí, descubrimos realmente una sociedad que no era representativa de aquella época, donde los arquitectos trabajaban básicamente para rico, ¿no? Sino de un mundo particular que él mismo se fue creando, basado en una vida relacional que reconocía a la persona antes que al trabajo, en el cual el trabajo parecía ser la joya o el fruto, podemos también decir, de una vida que vivida junto, ¿no? Un fruto que brotaba de una vida vivida junto. Podemos también quizás atrevernos a pensar que esto fue justamente lo que ha favorecido su creatividad, ¿no? Podemos pensar que este rasgo que es tan característico suyo, el de volverse cada vez más humilde con el pasar del tiempo, proviene de la enseñanza de una vida en la que la realidad le muestra que sus obras no le pertenecen completamente. También, no sé, a mí me gustaría hacer como un paralelismo, recordar el no finito de Miguel Ángel, que así como el arquitecto renacentista en la escultura, Gaudí en la arquitectura logra trascender la imagen, ¿no? Enfrentarse y aceptar la incompletud, expresando así una idea más profunda sobre la creación, la evolución, la conexión entre lo divino y lo humano. Gaudí pone al centro que la obra es Dios y a su vez incompleta, y que el hombre ha sido elegido por Dios como su colaborador para llevarla a término. Aún así, es innegable que la creatividad de Gaudí es excepcional, ¿no? Nadie puede negar que la Casa Batlló y la Casa Milá son las dos casas más bonitas y extravagantes del Paseo de Gracia, la calle que durante el modernismo, y no solo todavía, fue el escaparate del poder burgués de la innovación arquitectónica de Barcelona. Entonces, ¿con quién hizo todo esto, no? Josep Ballofont fue el constructor de ambas arquitecturas, de la Casa Milà y de la Casa Batlló. El profesor Joan Bassegoda lo entrevistó el 21 de enero del 1970 y sus aportaciones fueron fundamentales para conocer cómo se construyeron las dos casas, y al mismo tiempo nos ayudan a descubrir el rostro más humano de Gaudí en relación con sus colaboradores, ayudantes y trabajadores. En sus entrevistas recuerda varias veces que para Gaudí el tema central de la Casa Milà fue la inspiración mariana. El nombre de la propietaria, la señora Segimon, era Rousset, lo que inspiró al arquitecto a coronar el edificio con inscripciones en latín de la Ave María y a concebir también un conjunto escultórico que debía representar la Inmaculada Concepción según la visión apocalíptica. La gran escultura había mostrado a la Virgen sosteniendo al niño Jesús en una mano y el mundo en la otra. Además, la Virgen hubiera debido estar de pie sobre una esfera terrestre, en torno a la cual se enroscaba una serpiente, mientras que los ángeles Miguel y Gabriel la flanqueaban en actitud de reverencia.
El artista que Gaudí había decidido para realizarla fue Carles Maní, del cual Gaudí había sido el testigo de boda, aquí lo vemos con su esposa. Ya 10 años antes, en el 1897, Gaudí había propuesto una pequeña joya arquitectónica dedicada a la Mare de Déu de Roser, con el mismo nombre de la propietaria, ¿no? Un portal a la derecha de la fachada natividad de la Sagrada Familia que marcó el comienzo de su construcción. Gaudí lo levantó como ejemplo para el resto del templo. Fue así como tomó forma la primera parte de la sua nueva Sagrada Familia, la que fue él imaginando partiendo de un proyecto distinto, ¿no? Él entró como segundo arquitecto. Al dedicar su última obra civil a Rosario, Gaudí fue tejiendo un hilo que luego le acompañó toda la vida. Pero en el caso de la Pedrera, la relación de la escultura monumental de la Inmaculada con el nombre de la propietaria realmente no fue acertada. Para explicar la razón, hace falta únicamente considerar un dato que se encuentra en el registro de altares privado de la parroquia de la Concepción, al cual pertenecía el Paseo de Gracia. A la época, para una familia burguesa, tener en casa un altar era una cuestión que iba muchísimo más allá de la práctica religiosa, pues donaba también un estatus moral y también subrayaba su riqueza. La única casa del Paseo de Gracia que no tenía justamente altares era la Casa Milá, poniendo así de manifiesto un declarado desinterés a los temas ligados a la religión. Font nunca habla de este desinterés a la religión, aunque deja entender claramente que el conjunto escultórico ni gustó ni interesó a los propietarios. Pero el rasgo más sorprendente de la entrevista del constructor lo encontramos en la descripción de la cercanía de Gaudí con cada uno de ellos. Bayot explica que el arquitecto observaba con atención el trabajo de todos los obreros y luego se ponía a trabajar junto a cada uno de ellos diciéndole, así, así, así. Es decir, enseñaba a sus obreros de manera individual, trabajando codo a codo con ellos, para luego dejarle trabajar solos. A los artesanos y escultores no le imponía seguir un proyecto rígido, sino que le mostraba cómo quería que trabajaban y le otorgaba libertad en la ejecución de la obra. Una muestra que ponía más énfasis en el cómo que en el qué, sin dejar de exigir siempre el máximo de sus capacidades. Esta forma de trabajar también se puede decir que le dignificaba. Si vosotros pensáis que estamos en una época de suma complejidad en la cual la fábrica estaba imponiendo al obrero un trabajo alienante, donde el trabajador perdía el sentido de lo que estaba llevando a cabo, Gaudí, al contrario, no veía a los trabajadores como engranajes de una máquina de producción, sino como individuos con su propia originalidad. Esta visión se definía dentro de una obra comunitaria sin que ello supiera una limitación para la autonomía operativa individual de cada uno de los obreros. También pensar que justamente en 1891, que cuando Gaudí propone de construir la fachada completa de la Natividad, de la Sagrada Familia, pues también el año del Rerum Novarum, ¿no? Del principio de esta encíclica social, de la primera encíclica social basada en los obreros. Bayot recuerda que las explicaciones de Gaudí fueran sobre la construcción, los materiales o las aplicaciones de las leyes físicas, despertaban intereses en sus trabajadores, pero no solo. Empezaron a frecuentar sus disertaciones también obreros que trabajaban en otros proyectos, jóvenes arquitectos y personas que simplemente estaban interesadas en las ideas de Gaudí. Estos momentos se hicieron tan famosos en la ciudad que se tuvo que habilitar una sala en los bajos de la Pedrera para que pudieran caber los oyentes. Ahí, una tarde a la semana, Gaudí impartía unas clases magistrales a todos aquellos que querían escucharle. El éxito de estas charlas que se daban justamente en los bajos de la Casa Milá fue tan extraordinario que la gente se apiñaba en las aceras y las aglomeraciones llegaron a provocar la intervención de la policía. Basegoda, recordando el día de las entrevistas al señor Bayot, comentó:
Bayot hablaba con gran seguridad, con voz fuerte y decidida. A pesar de sus 90 años, la entrevista demuestra su excelente memoria y por encima de todo, el afecto, la veneración que sentía por Gaudí. Cuando me explicó que la mayor condecoración que había recibido en su vida fue que Gaudí le dijera: Josep, usted es un buen albañil. Que se le quebró en aquel momento, Basegoda recuerda que se le quebró la voz a causa de la emoción. Entonces, esto era un poco para haceros como un ejemplo, ¿no? De esta vida dentro como arquitecto, ¿no? Pero también su arquitectura se define por ser llena de arte, ¿no? Entonces, por eso que he elegido de hablar también de Gaudí con el arte, respecto al arte, y he elegido esta voz discordante del uruguayo Joaquín Torras. Eh, Hay que decir que muchos artistas trabajaron bajo la dirección de Gaudí y que sus intervenciones son reconocibles en toda la obra del arquitecto y que llevan normalmente su nombre y apellido reflejando su identidad y aportación personal. Sin embargo, en la Sagrada Familia se seguía un régimen distinto de lo que acontecía en la obra civil bajo su dirección. El hecho de que en el templo ningún artista pudiera imprimir su propio estilo fue motivo de muchas críticas. Los artistas se preguntaban por qué se le contrataba si en lugar de permitirle expresarse, se limitaban a hacer molde de figuras humanas e incluso de animales y vegetales. Los críticos, por su parte, cuestionaban la elección de los modelos, alegando que se escogían los peores sujetos, es decir, los pobres del barrio, para representar imágenes sagradas. Esa segunda crítica, digamos que tan antigua como el arte sagrado mismo, por lo que no vamos a profundizar en ella. Pero en cuanto a los artistas, ninguno quedaba indiferente ante el método de trabajo de Gaudí imprimir en la Sagrada Familia, estuvieran o no en acuerdo con él. Entonces tomamos como ejemplo este arquitecto, este artista que he elegido también porque se hizo, lo conocéis seguramente porque es muy famoso dentro del arte constructivista en Latinoamérica. Entonces, el uruguayo Joaquín Torres García fue uno de los artistas contratados por Gaudí para el templo. Llegó a Barcelona en el 1891, donde ingresó en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, pronto se cansó de la formación conservadora y académica y a partir de 1893, en su deseo de crear con libertad, comenzó a frecuentar los mismos círculos artísticos que Gaudí, buscando un espacio donde dibujar sin atadura. Se acercó a los dos principales círculos de arte en Barcelona de la época, el Círculo Artístico y el Círculo Sayuc. El primero era el más revolucionario y permitía dibujar desnudos femeninos, mientras que el segundo se distinguía, según Torres García, por su guía espiritual. No se permitía el desnudo, pero poseía una soberbia biblioteca y las mejores revistas de la época. A pesar de que sus amigos frecuentaban el círculo artístico, él decidió apuntarse al círculo Sayuc. Gaudí mismo era socio de este círculo. A comienzo del siglo XX, Torres García era un pintor y muralista ya en Barcelona de reconocido talento. Sin embargo, su vida dio un giro cuando en el Círculo Sayuc, Torras y Vallas pronunció dos conferencias sobre el arte: el verbo artístico y de lo infinito y del límite en el arte. Hasta este momento, Torres García no había, hasta este momento, Torres García no había leído nada de filosofía ni de literatura. Él mismo bromeaba diciendo que solo había leído Julio Verne. Pero desde aquel instante, no en sentido figurado, sino que fue realmente así, dice en su biografía, se sumergió en la lectura y dejó la pintura en segundo plano por un tiempo. Se dedicó al estudio de los maestros fundacionales del pensamiento, la literatura y la ética occidental: Kant, Schopenhauer, Goethe, Hegel, y por otro lado, de Homero, Sófocles, Ésquilo, Platón. Una lista interminable, insiste en sus escritos.
Estas lecturas influyeron profundamente en su lucha por encontrar el camino que buscaba en el arte. Pero el arte no siempre garantiza el sustento. Y tras la muerte de su padre, Joaquín tuvo que buscar un trabajo estable para mantener su familia, que desde aquel momento hubiese dependido económicamente únicamente de él. Entonces aquí la verdad que empieza un tema que es muy novedoso hasta hoy, porque en aquel momento, en 1902, y dos amigos suyos, Ivo Pascual y Jaime Llongueras, trabajaban para Gaudí en la Sagrada Familia. Y gracias a ellos, Torres García se incorporó al equipo de artistas del templo. Y ahí, en el templo de la Sagrada Familia, los trabajos artísticos recibían la misma remuneración que los demás oficios. A diferencia de lo que solía ocurrir, que todavía es así, digamos, cuando a los artistas se le pagaba al finalizar el encargo. Una forma retributiva esta de pagar mientras trabajaban, que es una modalidad, digamos, totalmente única, innovadora, que fue introducida por Gaudí y que no solo garantizaba una estabilidad económica a los artistas, sino que también dignificaba su labor. Para Torres García, esto significaba poder sostener su familia sin renunciar a su vocación artística. Gaudí le encomendó colaborar a los vitrales para la Catedral de Mallorca. Relata Torre García, cito, comenzamos a trabajar en los vitrales, el rosetón. ¿Cómo serían estos vidrios? Gaudí estudió a fondo los buenos ejemplos que había en las iglesias de Barcelona y vio que, en todos, el esmalte que dibujaba las figuras, el claroscuro del plegado, de las draperías, de los accesorios, era opaco. Eso no podía ser. Entonces se inventó un procedimiento que resolviera esta dificultad. Y eso consistió en adoptar 3 cristales superpuestos y con los 3 colores primarios, los cuales debidamente afinados según se necesitara, producían toda una magnífica paleta completamente translúcida. No entraré en detalles sobre la técnica que tuvo que seguir para conseguirlo, pero puedo decir que el resultado fue maravilloso. Pero ¿y el costo de estos vidrios? También fue fabuloso. Esa parte Gaudí no la veía, y en eso estaba bien. Hizo 3 vitrales y el rosetón. Luego se acabaron los fondos. Y el asunto fue tan complicado que para llevarlo a cabo se emplearon unos 3 años. ¡Qué manera de trabajar! Fin de la cita. Bueno, ¿quién visitaban las obras? Para hablar de las vidrieras, en la prensa también encontramos descripciones que le paragonan, le comparan a gemas resplandecientes, maravillas submarinas. Veían en ellas el reflejo de una paciencia benedictina junto a una inspiración grandiosa. Sin embargo, la colaboración con Torres García y Gaudí fue muy breve. Tras 3 años, el trabajo conjunto llegó a su fin. Desde el principio, a pesar del evidente talento del artista, no se creó entre los dos aquella sintonía necesaria para una colaboración duradera. Y a pesar de todo, Torres García nunca olvidó estos años. Lo demuestra el hecho de que prácticamente en todos sus libros, en su autobiografía, en las lecciones universitarias, mencionó tanto a Gaudí como a sus colaboradores. La lección número 81 de su libro Universalismo Constructivo se titula El maestro Gaudí y escribe, Gaudí lo sabía todo y de todo daba una interpretación personalísima. Por eso su conversación era como una revelación. Había que escucharlo hablar de Grecia, de la Edad Media, de construcción, de matemáticas, de educación, de religión, de santos, de místicos. Todo llevaba una escala grande, el ritmo y relaciones a formidable distancia de lugar y tiempo, pero siempre actualizadas. Tenía el don de hacer las cosas familiares y presentes. En sus testimonios se intuye que Torre García había percibido, quizás sin ser del todo consciente, la conexión entre quienes trabajaban en la Sagrada Familia y las figuras esculpidas en la fachada de la Natividad. Un ejemplo de eso es que en sus libros hace la comparación entre
Llorenç Matamala, un colaborador de Gaudí, y San José, y que no se basa únicamente en una simple posible semejanza física entre ambos, sino más bien en el temperamento del hombre y la naturaleza del santo representado en la estatua de la fachada. La relación entre Torres García y Gaudí se interrumpió debido a las visiones artísticas divergentes. Según la versión relatada por el propio artista, que dice, no estábamos de acuerdo en nada. Desde las cosas más pequeñas hasta la más grande discrepábamos. Yo defendía lo clásico, no el arte que llaman clásico, sino la idea, veía todo a medida humana, y él, Gaudí, veía todo ilimitado. Joaquín trabajó con Don Antón, porque así se le llamaba en la obra, desde el 1902 hasta el 1906. Y su testimonio revela cómo el arquitecto concebía el arte en la Sagrada Familia y sobre todo el uso del color. A pesar del desacuerdo del breve tiempo que trabajó con Gaudí, en comparación con otros artistas, digamos, Torres García reconoció la grandeza del arquitecto, comparándolo incluso con los constructores de catedrales medievales. Siempre Torres García dice, se podría discutir la obra de Gaudí, se podría criticar esta o aquella nimiedad, pero no se podrá negar que era un hombre extraordinario, un auténtico genio y creador y arquitecto. Y aunque para entender el significado de esta palabra tenemos que remontar a los constructores de catedrales de la Edad Media. Tras haber dejado él de colaborar directamente con Gaudí, siguió visitándole con regularidad y invitándole a las exposiciones, a la inauguración de la exposición de pintura y a la cual Gaudí solía asistir prácticamente siempre. En 1921, Torres García deja Barcelona para mudarse a Nueva York y en el 53 regresó a Uruguay, donde se consolidó como el principal exponente del constructivismo. Y entonces nos permite, ¿no? Un poco esto como con pequeñas pinceladas, ver esta manera, ¿no? de esta vida relacional dentro de la cual se descubre, ¿no? Vamos un poco desvelando cómo efectivamente estaba Gaudí con las personas, ¿no? Y entonces como última, digamos, pincelada sobre su manera de ser, quiere hablar de la relación con los jóvenes arquitectos, y aquí creo que los jóvenes arquitectos un poco son los protagonistas. Eh, eh, Ellos empezaron a seguir a Gaudí como si fuera, digamos, un maestro. Gaudí siempre se reveló con una cierta contrariedad hacia el mundo de los catedráticos. Su manera de entender tanto la arquitectura como la vida se alejaba de la teorización propia del ámbito universitario y sin embargo esto no impidió que a partir de los años en que asumió la dirección del templo, numerosos estudiantes de arquitectura se reunieran a su alrededor con el deseo de aprender de él, ¿no? Para todos ellos, más que un profesor, Gaudí fue un verdadero pedagogo, no impartía lecciones convencionales, sino que conversaba con sus discípulos sobre arquitectura, naturaleza, la relación de ambas con la física y la estética. Le transmitía la idea de que el arte es la expresión del placer de un trabajo bien hecho. Los llevaba a reflexionar sobre la humanidad y sobre sus propias existencias, preparándolos para un trabajo sólido, pero también para una vida comprometida. Los jóvenes estudiantes pasaban largas horas con él, le seguían en la obra, se ofrecían como guía del templo de la Sagrada Familia, lo acompañaban en sus paseos dominicales o en el camino de regreso al Parque Güell. Incluso mantenían una libreta en la cual debían apuntarse para participar a estos paseos, asegurando así que todos tuvieran la oportunidad de conversar con él a solas. Gaudí no imponía su estilo, sino que estimulaba a sus discípulos a explorar nuevos caminos. De hecho, no hay una escuela gaudista en el estricto sentido estilístico. Además, Gaudí había vivido cómo el modernismo había pasado de moda
y con esto también sus casas, para dejar paso al racionalismo. Entonces no tenía entendía que no se tenía que imponer un estilo, ¿no? Porque los estilos pues pasan. Hablaba con ellos sobre las nuevas corrientes arquitectónicas y le aconsejaba sobre cómo evolucionar sin perder de vista la tradición. Le enseñaba a mirar la arquitectura desde un enfoque basado en la realidad, el Mediterráneo, su cultura y los avances tecnológicos. Explicaba la mecánica de las fuerzas de la construcción y cómo sustituía los contrafortes alborotantes del gótico por arcos equilibrados, capaces de sostener las cargas con mayor eficiencia. Su mirada profunda contemplaba la creación como la gran maestra de la arquitectura. Gaudí, que no había encontrado en los arquitectos de su generación interlocutores con quien compartir su visión, veía en los jóvenes la posibilidad de cimentar las bases de una nueva sociedad en la que depositar su esperanza. Entre ellos se apodaban los discípulos de Gaudí. Así se habían apodado los estudiantes desde el primer día en que comenzaron a colaborar gratuitamente en la Sagrada Familia. Es una denominación que deja claro que su labor no fue únicamente una asistencia técnica, sino que tenía que ver con los conocimientos vinculados a la vida. Antonio Gaudí solía decir: para desarrollar un proyecto es imprescindible una visión global que integre sus diversas aportaciones, tanto desde lo constructivo como desde lo decorativo, para lograr la unidad de la obra. En eso destacan los verdaderos talentos dirigentes, pero también es fundamental rodearse de especialistas en cada disciplina, pues cada uno de ellos aportará un elemento esencial en la creación del conjunto. Esta es una forma de entender la arquitectura que se distanciaba de la autorreferencialidad propia de los arquitectos de su tiempo y que anticipaba una manera de hacer más bien contemporánea, adelantando el ejercicio moderno de la arquitectura al menos de un siglo, ¿no? Ahora recién hacemos así. Gaudí introducía una forma de trabajar que era el resultado de colaboraciones. Su arquitectura se hubiese podido apodar el arte del encuentro, un aprendizaje que recogía de las escuelas de los constructores de catedrales, donde se incorporaba el fruto de cualquier persona, interpretando que con fragmento lleno de aquella imperfección típicamente humana, acabarían levantando un majestuoso todo irreprochable. Y también un poco la pregunta también es, o sea, esto no es una historia del pasado, pero estamos construyendo sus obras hoy, ¿no? Un poco para también introducir en la Sagrada Familia, ¿no? Que también hay muchas críticas, muchas veces surgen las críticas si vale la pena, ¿no? Seguir un proyecto que finalmente pertenece a una persona de otro siglo, ¿no? Entonces, sobre esta cuestión, ¿no? Yo quería introducir también el tema que me ha pedido Raúl, ¿no? Sobre la luz y sobre por qué vale la pena mantener vivo su legado. Hay que recordar que el templo de la Sagrada Familia es expiatorio. O sea, que se sostiene mediante limosnas y donaciones. Y como muestra de agradecimiento para estas donaciones, al tiempo de Gaudí, los devotos de San José prepararon unas postales con imágenes de la fachada del nacimiento en construcción. Era una manera de decir: mira lo que hacemos gracias a ti, básicamente. Pero lo que llama la atención es que la descripción de los postales no se leía fachada del nacimiento, sino fachada de la vida o puerta de la vida. Una forma de interpretar que lo importante no es solo el resultado final, sino el proceso, es decir, el tiempo, la entrega y la vida. Y eso es lo que hace él como arquitecto, ¿no? Y esto es lo que nos deja también como legado a quien hoy quiere ser su discípulo, ¿no? La Sagrada Familia surge en el centro de la ciudad de Barcelona y realmente tiene como característica que por la posición geográfica que está en un llano, da un lado el mar y la montaña y los dos ríos justo en el centro geográfico de la ciudad, y en realidad es como si fuera un gran obelisco, ¿no? Que surge y que permite casi señalar, ¿no? Como si fuera una meridiana, el tiempo que pasa, ¿no? Y también nos recuerda el origen del sentido religioso del mundo,
que está ligado, por ejemplo, a estructuras como Stonehenge o también a las primeras iglesias que se orientaban siempre con el ábside a este, ¿no? Y como este sol, ¿no? También va un poco marcando todo el paso, como por ejemplo en el románico se buscaba que los capiteles recibieran la luz del sol un día especial, no sé, el día de Navidad se representaba en imagen navideña, ¿no? Pero el mismo Gaudí, cuando trabajó, justamente lo hemos visto antes, para Mallorca, en Mallorca también se produce un efecto lumínico el día de la Candelora, el día de la Candelaria, justamente el día, la fiesta de la luz, ¿no? Se multiplica un rosetón y se coloca la sombra que, bueno, la luz que provoca este rosetón abajo del otro rosetón, ¿no? Creando un espectáculo realmente muy sorprendente, ¿no? Cuando Gaudí entró en Sagrada Familia, esto más que conocido, él tenía que construir otra iglesia que la que vemos aquí, que era un proyecto de otro arquitecto, ¿no? Entra más o menos que tiene está ya construida la cripta, y aquí vemos el estado de la obra en el momento que entra Gaudí y introduce una novedad, ¿no? Y yo creo que esta es una novedad que también uno puede introducir en sus propias vidas, más allá de ser un arquitecto y tener que construir una iglesia o lo que sea. Entonces, él introduce una novedad que no es tanto eh, un nuevo proyecto, o sea, él entra con 31 años, no tiene la fuerza de poder ofrecer un proyecto distinto respecto a lo que era el arquitecto diocesano, sino que introduce un método. Hace las cosas nuevas, pero no tanto el qué, sino cómo, que es un poco lo que hemos intentado decir hasta el momento, ¿no? Y entonces él empieza a acabar la iglesia por partes completas, ¿no? En lugar de hacer, de terminar toda la cripta y luego inaugurarla, comienza con una única pequeña capilla, que es la capilla dedicada a San José, que hace que bajo la tierra haya a 10 metros bajo la tierra, pues haya la posibilidad de celebrar el culto. Entonces, aquello que era una construcción arquitectónica, o sea, que era una obra, se transforma en una iglesia, o sea, es una iglesia ya con el culto, ¿no? Y llama bastante la atención porque esto hace que en un lugar periférico, en el sentido que la Sagrada Familia estaba construyendo no solamente a la periferia de Barcelona, sino también a la periferia de San Martí de Provenzal, que es la población que luego se junta con Barcelona para ser la gran Barcelona que conocemos hoy, en una periferia existencial y geográfica donde realmente el estado de las personas vivían la mayoría en la miseria más absoluta, pues tener un centro, ¿no? Que poner en un lugar sin un centro hace que aquella gente pues se transforme en un pueblo, ¿no? Entonces, esta iglesia, la gran característica que tiene no es que a pesar de estar bajo la tierra, Gaudí sí que introduce un gran fosado que hace que se ilumine toda, ¿no? Entonces, esto estar iluminado también hace repensar al símbolo de que es propio de la cripta, ¿no? Las criptas son un símbolo mariano también, pero que habla también del principio de la fe, del hecho del, como hace una memoria de las catacumbas, de un vientre materno, pero todos estos lugares en realidad no son lugares oscuros, sino que son lugares iluminados, ¿no? Iluminados por Dios. Y entonces él sí que entiende una cripta, pero entiende una cripta que también tenga esta luz de Dios que entra, ¿no? La Sagrada Familia, claro, crece en un lugar físico y el sol girando alrededor de ella nunca entra al este, ¿no? Digamos que en el nordeste, que es donde se sitúa el ábside, pero sí que las primeras luces del día pues iluminan la fachada Natividad y las últimas, pues largo todo el día se iluminará cuando estará construida la gloria y las últimas, pues la pasión, ¿no? Y este giro, ¿no? Del sol que hace que a la mañana se ilumine la fachada Natividad y la noche la de la pasión hace que también hace desvelar el significado también de las mismas, no solamente yo puedo descubrir el significado de la distinta fachada, sino que también a través de esta iluminación, digamos, puedo saber
donde estoy, ¿no? La primera luz del día es el principio como del mundo, ¿no? En una liturgia de las horas, ¿no? Las primeras laudes de la mañana no hablan de este principio del mundo, ¿no? Del claror, el primer claror del día, y a la noche con la compieta, ¿no? Como si todo se acabara, ¿no? Entonces es como una liturgia, ¿no? Que se da todo alrededor. eh, todo alrededor del templo, ¿no? Una cosa que yo quería así poner también de manifiesto es que cuando Gaudí empieza a construir la Sagrada Familia, sí que empieza a construirla, hemos visto con este método por partes completas, la cripta que empieza con esta pequeña capilla, después empieza a construir todo el ábside, quitando unos arcos arborotantes que también le hemos citado antes, eh, para permitir a más luz de entrar, pero cuando efectivamente empieza a construir toda la fachada de actividad, empieza a poner todas las imágenes, no solamente, y aquí quería hacer como de volver un poco a pensar a esta vida relacional, cómo no se queda como una manera de vivir y después trabajo en otra, hago mi trabajo normalmente, sino que se une totalmente al trabajo, ¿no? Y Gaudí empieza, aquí vemos en estas imágenes cómo la Sagrada Familia empieza a llenarse de estatuas, por ejemplo, y veis que estas estatuas tienen un color mucho más claro respecto a la fachada, ¿no? Este color más claro porque Gaudí introducía imágenes en yeso y de forma provisional para que las personas que cada día fueran a visitar la obra, pues pudieran, claro, una obra se construye lentamente, ¿no? Pero el hombre contemporáneo y el hombre de su época, que se parecía también a nosotros con la introducción de la tecnología, todo se hace mucho más rápido y entonces nosotros necesitamos continuamente de ver cosas, ¿no? De ver imágenes. Esto que había empezado en su época y hoy ya estamos a un límite increíble, sí que hace que tú puedas cada día encontrar alguna novedad. Entonces, tener la necesidad y la voluntad y el deseo de volver siempre, ¿no? Y también esto desvelarse de la naturaleza en un entorno donde la naturaleza va desapareciendo como en la ciudad, Gaudí lo manifiesta, por ejemplo, cuando está construyendo el ábside, que toda el ábside está coronada con unos capullos de flores, ¿no? Hemos visto que el ábside se sitúa a norte, que es justamente el lugar donde las flores cuesta más abrirse, ¿no? Cuando vamos en un bosque, no sé si vosotros, pero a mí sí que mis abuelos me contaban, si te pierdes, ¿dónde está encerrado el norte? ¿Donde hay un poco de musgo norte? Y entonces esta capacidad de leer la naturaleza, pues él ve que la ciudad te lo impide y la devuelve, ¿no? Pues devuelve esta maravilla en piedra, ¿no? Mientras él está, hay un momento, Gaudí en un momento entiende que todo lo que son catedráticos, intelectuales, así, no, no logra mantener así como una conversación constructiva y entonces empieza a no acompañar en las visitas de protocolo, digamos, que hoy se llamarían de protocolo. Y al contrario, empieza a acompañar siempre gente más sencilla. Pero sí que una visita la acompaña, una visita al nuncio apostólico que en el 1915 visita Sagrada Familia y él habla de Gaudí como el Dante de la arquitectura, ¿no? Y verdaderamente, si pensamos, Dante también había vivido grandes cambios epocales y también Dante imagina un mundo, o sea que el mundo infernal, o sea, el lugar donde vive el demonio, Satana, es un gran lugar lleno de hielo, y aquí vemos también como Gaudí imagina como una fachada deshielándose y dentro en este hielo pues brota, ¿no? Gracias a la luz brota la naturaleza. El hielo, Dante había elegido el hielo porque en el hielo no hay vida, ¿no? Y entonces es como una sociedad donde no puede crecer nada y justamente toda la fachada de actividad también se está como deshielando con esta vida que brota dentro, donde dentro encontramos flores, pájaros que vuelan, justamente como el primer
momento del día, ¿no? Cuando los primeros de rayos de luz tocan el campo, ¿no? Que empiezan las pájaras a volar, se abren los primeros brotes, así, ¿no? Y efectivamente hay todo un juego de luces que se dan dependiendo del momento del día, que hacen iluminar algunas imágenes concretas que muchas veces también se relacionan al momento litúrgico o a las fiestas. Así, la mañana normalmente es, pero primera cosa, se iluminan los nombres, José y María, como que llaman las cosas por su propio nombre. En fin, toda una manera, ¿no? de relacionar la... Por eso que al principio quizá llamó la atención esto del Stone Age, ¿no? Pero realmente hace como que hace una síntesis, ¿no? De toda la historia de los templos desde los primeros hasta nuestra época, ¿no? La verdad que esto él había empezado ya a hacerlo en Montserrat, cuando le piden de hacer el misterio de Rosario, él elige la resurrección y en lugar de hacer un monumento, como han hecho todos los demás, hace una gruta, en una gruta dentro la cual entra el primer rayo de sol de Pascua. Y entonces, en este entrar la luz, ¿no? Él crea un agujero. Al principio, obviamente, crea muchísimo desconcierto el hecho que en lugar de crear un monumento, excava en la roca, pero sí que este efecto lumínico donde la luz puede entrar en donde hay la muerte, pues habla muchísimo más que construir una lápida que insistiría mucho más sobre la muerte, ¿no? Entonces, como todo esto, digamos, seguir, ¿no? De la luz que dependiendo del momento, a la mañana, pues la primera cosa que hace es iluminar la anunciación, o sea, estamos hablando de la fachada de Natividad, entonces primera cosa la anunciación, también los ángeles trompetistas, porque son quien anuncia la venida de Cristo, y así dependiendo del momento del año, también siendo que el sol se mueve, pues durante la época de Navidad, pues las primeras imágenes de la mañana, pues es justamente la Navidad, cosa que durante el año ordinario, pues son las últimas a iluminarse porque el sol ya ha cambiado su posición, ¿no? Es muy bonito porque también durante casi todo el año, una de las primeras imágenes a iluminarse, justamente Zacarías, que es un santo, que digamos que en el occidente no es particularmente considerado, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero sí es verdad que la liturgia de las horas, el primer cántico de la mañana, justamente es el Benedictus, que es el cántico de Zacarías. Entonces, en aquel entorno donde la verdad que la mayoría de las personas era más cercana quizás a los movimientos eh, anarquistas y ligado al movimiento obrero, así que a una fe eh, así como más ligada a la oración de la liturgia de las horas, pero aún así el hecho únicamente también de poderlo observar, de poderlo contemplar, hace que cualquier persona que esté allí se pueda conectar, digamos, a esta oración planetaria, esta oración cósmica y unir a través de la belleza, ¿no? Entonces, también una ultimísima cosa que os quería comentar rápidamente es que mientras Gaudí construye toda esta fachada, sí que él está hablando de Dios, ¿no? No está hablando de Cristo que ha venido a manifestar a otro. Entonces, en esto manifestar otra persona, sí que Gaudí, toda la fachada de actividad la apoya sobre una segunda fachada que aquí se entrevé en la parte trasera, donde sí representa Dios trinitario. Entonces, esta representación de Dios trinitario es invisible a los ojos porque Dios nadie la ha visto, pero sí que en el momento de esta... de la coronación de María, ¿no? Cuando María sube al cielo, pues como si el cielo se abriera y ahí se vislumbra, ¿no? Este Dios trinitario, aquí lo vemos, y la verdad que esto sí que es un estudio que ha sido como una descubierta, y la verdad que la primera sorprendida de haberlo descubierto yo a esta altura soy yo, pues se descubrieron estos agujeros, estos orificios, que en la parte interior, pues aquí se ven, así son estos paralelepípedos, que hacen que en un momento
concreto, aquí se ve, ahora no, el efecto lumínico no se da totalmente porque hay unos edificios al mar, justo arriba al mar, que se llama Forum, que impide que los rayos entren totalmente, pero digamos, si un día algún visionario demoliera estos edificios, pues sí que hace un efecto que en el día del solsticio hasta el día del nacimiento de San Juan, que es justamente el que anuncia, ¿no?, la venida de Cristo, pues se ilumine el Dios Trinitario. Entonces, por un momento, desde la calle sí que uno puede vislumbrar, ¿no?, esta manifestación, ¿no?, que Cristo, la vida de Cristo no es un niño cualquiera, sino tal como lo anunció San Juan, es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos un poco de este Dios Trinitario con esta Deu, ¿no? Hijo, aquí un H, SS y arriba el Padre, ¿no? Aquí vemos un poco la imagen de esto, que quizás es una cosa que, aunque una persona venga a visitar a Barcelona, eh, no es así fácilmente reconocible. Entonces, sí que todo el tema de la luz, Gaudí sí que se imaginó, o sea, de iluminar, pero también de hacer sombras. O sea, la luz también se puede considerar por su ausencia y de hecho la fachada de la Pasión, que es la fachada que habla del momento más triste de la historia del mundo, cuando también el cielo se oscuró, pues Gaudí la imagina como un grande porche bajo el cual no, nunca, eh, nunca el sol entra totalmente, ¿no? Y de hecho en su proyecto inicial sí que había propuesto que Getsemani, o sea, el momento donde hasta Cristo mismo pues duda de su padre, pues estuviera en el lugar más en la sombra, ¿no?, en la parte más alta de todas. Entonces Gaudí imagina toda la Sagrada Familia como un enorme eh, como instrumento de visión o de instrumento lumínico y de hecho también en sus maquetas ilumina sus maquetas y fotografa su maqueta iluminada. Y una cosa que justo para terminar y para también un poco conectarnos al principio cuando se hablaba de las personas, pues Gaudí sí que imagina una Sagrada Familia no solamente que se ilumina, sino que ilumina también a sus alrededores, ¿no? Unos fajos de luz que, de un lado, iluminan a las personas que le imaginaban que en las fiestas se reunieran alrededor del templo y, del otro lado, iluminan la parte alta donde hay la cruz. Entonces son los discípulos porque la Sagrada Familia tiene 12 torres que son cada una dedicada a un discípulo, cada uno de ellos con un fajo de luz ilumina a las personas y todos iluminan a Cristo. Y esto es porque cada discípulo tiene como un carisma particular, entonces cada persona puede ser tocada por un carisma particular, pero todos los carismas pues tienen que indicar a Cristo, ¿no? Esto y más cosas ahora momento publicidad, más cosas yo la reúno en este libro que también Raúl, que se llama La Sagrada Familia, Catedral de la Luz, y en la cual, bueno, he intentado un poco hacer esta visión, ¿no?, partiendo eh, únicamente de la luz, ¿no? Entonces, yo aquí os agradezco. No sé si tenéis alguna pregunta. He intentado hacer un poco este recorrido entre la vida y la obra y la relación que tiene con la trascendencia y con Dios partiendo de un elemento físico. Y no sé, pero si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Bien, muchísimas gracias, Kiara. Es realmente, como dice Carolina, emocionante escuchar cómo Gaudí fue diseñando esta obra, pero también acerca de su vida. Y creo que me voy a permitir un espacio de comentar que la Sagrada Familia se lee desde muchos puntos, pero creo que también es testimonial. Y ahí viene la pregunta para después pasar a las preguntas del chat y que por cierto invito a que puedan ir dejando comentarios y preguntas ahí. Eh,
Hay una famosa historia, Chiara, que cuenta en la época del romanticismo francés, que Chateaubriand entra a una catedral y se conmociona ante la luz, llora y cree. En ese momento una persona que no creía en Dios. Tú que estás tan cerca de la Sagrada Familia y descubres día a día toda esta riqueza maravillosa que nos dejó como legado Gaudí, eh, de repente tienes más información acerca de los testimonios de personas que cotidianamente van eh, y descubren algo más que solamente un detalle. No sé si tienes algo que nos puedas compartir con respecto a eso. El testimonio de personas que quizá hay testimonios de conversión, de llanto, de emoción, de sentimientos, de ir descubriendo o de ir leyendo la catequesis que está puesta en la obra de Gaudí. Bueno, en realidad cuando tú cruzas la nave central, siempre, pero siempre hay alguien o que está llorando o que se ha cerrado o que se ha sentado para rezar, quien empieza a cantar. O sea, la verdad que es bastante normal. Pero yo hice un ejercicio eh, porque hay como muchísima crítica contra el turismo masivo y no sé cuánto, y en realidad yo cuando miro toda esta gente en Sagrada Familia, me recuerda muchísimo como un retablo barroco, perdón, un retablo gótico, donde en la parte baja hay muchísima gente que no sabemos quién es, y arriba se desarrollan todas las escenas del Evangelio, de la Sagrada Escritura. Entonces, en realidad yo creo que, siendo que Gaudí había elegido también a gente sencilla, cercana a él, para poder representar las imágenes de la vida de Cristo, pues que también todos nosotros somos parte de la historia de la salvación y que entonces hacemos parte de todo esto, ¿no? Y ese es lo que te decía, hice un ejercicio de siempre con esta crítica contra todo, ¿no? Siempre queremos ser como, estábamos mejor cuando estaban peor, ¿no? O sea, que antes siempre era mejor. Entonces, el Instagram ofrece todos estos influencers y resulta que muchísimo vienen de visitas a Sagrada Familia. Entonces, yo fui siguiéndoles cada vez que publican algo sobre Sagrada Familia. Entonces, resulta que hay el bodybuilder todo musculoso que vende productos de no sé qué y que cuando viene Sagrada Familia, pues interrumpe su rumbo de venta y habla de su alma, de recuerdos de su infancia. O sea, realmente me llama la atención cómo cada uno, hay muchísimos ejemplos, pero muchísimos, de estas personas que aparentemente podrían parecer o únicamente comerciales o superficiales o como queremos decirle, pero que en realidad entrando en Sagrada Familia pues logran delante a digamos, eh, a su público, ¿no? Se ponen en juego de poder manifestar cosas que están ligadas a la trascendencia, hablan de Dios, hablan de su alma, no sé, realmente a mí me llama mucho la atención porque es un riesgo también, o sea, ellos tienen un relato completamente distinto todo el resto del tiempo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que realmente es cierto que estamos necesitados de que el camino de la belleza, o sea, la vía pulcritudinis, como decía el Papa Benedictus, es un camino, ¿no? Y que la Sagrada Familia, sin quitar también de otros edificios, pues otras iglesias, otros sitios, sí que es un lugar donde esto se da. Sí, bueno, y a partir del último comentario, Alejandra Grisel Troncoso nos pregunta cuál es la diferencia, según tu perspectiva, entre la Sagrada Familia y una catedral gótica como Notre Dame, por ejemplo. Bueno, Gaudí se inspira muchísimo al gótico y él dice que lo mejora, y realmente yo creo que la diferencia principal es que cada uno está hecha para su época, ¿no? Entonces, el hombre medieval tenía como una mirada simbólica y era capaz, por ejemplo, de ver en una nave, en una serie de columnas, ver un bosque. Nosotros hoy cuando entramos en la catedral gótica vemos columnas, nada más. No somos capaces de hacer de trasladarnos en esta forma más eh, así como trascendente, ¿no? De saber entender que cada cosa remite a otra.
Al contrario, Gaudí hace que nosotros que hemos perdido esta mirada simbólica de nos la devuelve haciendo unas columnas que son árboles, por ejemplo, que cuando entra en Sagrada Familia yo sé exactamente que estoy en un bosque, ¿no? No hace falta el intermediario, la guía que me diga, mira, esto podría interpretarse como un bosque. No, 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 es así, ¿no? Y yo creo que esto es lo que la diferencia, ¿no? De haberlo hecho para nosotros, ¿eh? Por eso que nos sentimos más protagonistas, porque para mí. Bien, Esther Sepúlveda comenta algo que quizá no es tan conocido para quienes no estamos cerca a la Sagrada Familia, y es cómo se financiaron los trabajos de la Sagrada Familia en sus comienzos y cómo lo es actualmente. Mencionaste una palabra, expiación, quizás no sé si puedes explicarnos un poquito aquello. Sí, la Sagrada Familia desde siempre tiene el mismo método que es a través de donaciones, o sea, donaciones que son ya desde la época de Gaudí, se pagaba un billete para poder entrar eh, y también donaciones de personas particulares, ¿no? La economía expiatoria tiene una característica que no va junta con la economía del momento. Entonces, no está para nada dicho que si en aquel momento el país o la ciudad está en un momento de grande riqueza, pues la Sagrada Familia reciba mucho dinero o al contrario. Y esto, la verdad, da como un poco de vértigo, porque en el templo, en una economía expiatoria, también se prevé que todo se gaste, o sea, que la velocidad de la obra también depende de la velocidad de la entrada, ¿no? Entonces, hay momentos, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es en el 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Barcelona realmente se transformó en una de las ciudades más ricas de España, de Europa, porque España no entrando en la guerra, pues se transformó en la fábrica para toda Europa y al contrario en Sagrada Familia faltaron totalmente los fondos, ¿no? O sea, no va de la mano, ¿no? Y entonces esto no, lo hace también imprevisible y hace que eh, hacer entender que también hay una providencia, ¿no? Dentro de las cosas que acontecen. Carolina nos cuenta que es emocionante escuchar cómo Gaudí fue diseñando y construyendo esta gran obra y el juego con la luz y los colores, un verdadero genio. Y pregunta, ¿cómo se elegían los artesanos y artistas que construían todas estas estatuas? Me imagino que eran muchos, comenta. Sí, la verdad es que cada uno tiene una historia particular, o sea, no había una selección de personal. Sí, es verdad que eran encuentros y es verdad que todos eran muy distintos. O sea, a mí la cosa que más me llamó la atención de estudiando Gaudí, por ejemplo, había uno que no tenía ninguna característica en particular, pero Gaudí era amigo del padre y este era un chico bastante joven que se veía muy atraído por las vanguardias, la bohemia, frecuentaba Picasso, así. El padre le escribe una carta a Gaudí diciendo, la única cosa que te pido es que pueda trabajar hasta las 9 de la noche, o sea, agótale eso, básicamente, ¿no? Que no tenga más fuerza para hacer nada más. Y la verdad que lo hace, o sea, este chico está siempre ahí, todos los demás, Torres García se queja muchísimo porque dice, no, está siempre ahí, no sirve para nada. Y claro, también crea un poco de confusión en los demás porque en realidad no tiene ninguna, ni gana de trabajar, ni... Pero, y luego hay otros que son como sí que siempre busca unos corazones sencillos. O sea, hay gente muy hábil, gente menos hábil, y a cada uno intenta hacer lo que le corresponde, ¿no? Hasta en detalle del tipo de hacer trabajos, y divide los trabajos para gente más baja y gente más alta. O sea, porque entiende que si yo soy bajo y tengo que hacer un trabajo siempre con los brazos altos, pues me cansaré antes, ¿no? Entonces, como que crea que una tensión hacia la persona que hace que todas las personas ahí tengan un lugar, ¿no? Pregunta Gabriela, ¿la capilla de Gaudí que se construye o que se piensa construir en Chile tiene alguna relación lumínica en su disposición con respecto a la Sagrada Familia? Bueno, la capilla que Gaudí regala a Chile se encuentra justo bajo la Torre de María.
Y es bonito porque toda la fachada, hay como una fachada norte que digamos que queda bastante toda en sombra, pero arriba tiene esta estrella de María y la cosa que a mí siempre me llama la atención es que Gaudí la había pensada como la capilla más pequeña de toda Sagrada Familia, o sea, realmente una cosa súper, súper pequeña respecto a las otras, o sea, la Sagrada Familia tiene cuatro fachadas, podemos decir, como un rectángulo. Entonces, una fachada, la principal, está dedicada a la gloria y tiene siete puertas así, sea la dedicada a la pasión que a la natividad, que son dos puertas laterales, tienen tres entradas, y entonces la cuarta, en realidad, normalmente el ábside no tiene ninguna entrada. Al contrario, Gaudí piensa esta pequeña capilla que está dedicada a que como función tiene la adoración perpetua. Entonces son puertas abiertas todo el tiempo, 24 horas, y esto hace que realmente sea la entrada privilegiada, porque muy bien que tú tengas siete puertas, pero si están cerradas no te sirven de nada, ¿no? Entonces al final es como la entrada, un día lo quería explicar a unos niños y la verdad que lo entendieron muy bien, como de los enchufados de María, ¿no? Que tú dices, o sea, si tú realmente eres devoto de María, pues entras siempre. Y los otros, bueno, pueden entrar por los misterios de la pasión, de la natividad, por las puertas ligadas a los siete sacramentos, pero tendrán que esperar su momento, ¿no? Pero ahí, ¿no? Se cola todo el mundo cuando sea. Y realmente, más que a la luz, yo creo que está ligado al tiempo, que la luz sí que también está ligada al tiempo, ¿no? Pero a este tiempo donde que está muy ligado a la maternidad, ¿no? Que la madre siempre está, esta presencia, ¿no? Continua y, y nada, es esto más bien, creo, ¿eh? Acá Waldover hace una pregunta y ya vamos llegando al fin de las preguntas por honor al tiempo y también honor Aquí son las 12 un al cuarto de la mañana. al tiempo en Barcelona. Por tanto, será la última. Waldo Vera dice, quiero una consulta sobre lo inacabado y es muy interesante. ¿Cómo visualiza usted el próximo término de la Sagrada Familia? ¿Esto se contrapone con la esencia de la Sagrada Familia? Bueno, cuando se habla de terminar la Sagrada Familia, se olvida que se está hablando de la arquitectura solo. Entonces, es verdad que la parte arquitectónica está yendo bastante rápido, pero la cantidad de arte que Gaudí imagina en la Sagrada Familia no será tan fácil ponerle una fecha así como si nada. Entonces, también es verdad que el arte da más vértigo que la arquitectura, porque la arquitectura Gaudí con su genialidad la dejó acabada y el arte dejó un poco manos libres pensando justamente que cada época hubiese hablado con sus artistas, con su estilo. Y esto, claro, da muchísima más responsabilidad y también hace que las cosas vayan más lentas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que sí que es un poco contradictorio hablar de terminar, pero sí es verdad que las cosas se van haciendo, o sea, pero terminar, no, o sea, cuando se dice que se termina Sagrada Familia, se está hablando de poder quitar las grandes grúas por arriba, por ejemplo, más que tener todos los detalles acabados, ¿no? Bien, Kiara, en honor al tiempo, en honor a tu sueño también. Pero más que nada agradecerte por la paciencia que has tenido para responder las pocas preguntas que te hemos podido hacer de las bastantes que hay y también la pasión que expresas al comentar y al compartirnos parte de tu charla. Por parte de la Dirección de Extensión te agradecemos muchísimo de la Universidad de los Andes. Cedo la palabra a Sofía de León para que pueda cerrar la charla y bueno, también brindarte el agradecimiento de todos quienes hemos estado presentes. Vale, Y gracias a queda. vosotros. Muchísimas gracias. La verdad que hemos gozado cada una de tus palabras. Fue un viaje cortito. Estamos muy lejos de Barcelona, pero nos hiciste estar muy cerca a la vez. Aprendimos cosas que no teníamos idea, profundizamos otras, así que la gente está muy contenta por todos los comentarios que estamos viendo en el chat. Y bueno, agradecerte esta maravillosa charla. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos seguir contando con ustedes para lo que queda de este ciclo de charla de arquitectura de la luz, que
van a ser distintas, pero muy buenas también y esperamos obviamente poder contar nuevamente con vos, Kiara, y tenerte para algún otro proyecto para que nos sigas contando y nos enseñes un poco más de esta gran maravilla que haces allá en Barcelona. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Pues, un saludo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Adiós. Adiós.